Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. El gran conflicto inició cuando en el corazón de Lucifer nació el deseo de ser como Dios y el arma que usó fue el engaño. Esta arma lo ayudó a que la tercera parte de los ángeles se levantaran contra Dios. Por medio del engaño, Satanás provocó la caída de Adán y Eva. Y no es de extrañar que hoy sea su principal arma. A lo largo de la historia lo hemos visto usar el engaño para provocar que las personas se alejen de Dios. Acompáñame a ver cómo la Biblia es vital para conocer la verdad y prepararnos para el conflicto final. Apocalipsis es un libro que causa intriga y muchas veces cuesta entenderla, ya que maneja símbolos, bestias extrañas y otras más que nos parecen raras. Pero este libro solo tiene un propósito: mostrar el amor de Dios. ¿Y cómo vemos esto? Pues a través de su contenido vemos cómo Dios nos ha mostrado el futuro y su control sobre los acontecimientos y cómo su gracia ha estado siempre presente. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas, tal como vemos en estos versículos. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. En este versículo podemos ver que en el final del conflicto la adoración es esencial. Recordemos que Satanás siempre ha deseado la adoración que se da a él. Y por conseguirlo hizo todo para ocupar el lugar de Dios. No le importó crear conflictos y arrastrar a nuestro planeta a la muerte. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis muestra que en la etapa final Satanás irá contra todos los que desean serle fiel a Dios y vivir según sus mandamientos. La adoración al Creador mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tiene un pueblo en el tiempo del fin que le es leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. En Apocalipsis 14:12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este versículo declara que los seguidores comprometidos con Él, Salvador, tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aún cuando no puede ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Ahora veamos un poco de la crisis que se avecina pronto. Para verlo tenemos que irnos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 es un capítulo que describe dos bestias que juegan un papel crucial en los eventos del tiempo del fin. La primera bestia surge del mar y tiene 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 diademas en sus cuernos y nombres blasfemos en sus cabezas. Esta bestia recibe su poder, trono y gran autoridad del dragón, que es Satanás. El mundo entero se maravilla y sigue a la bestia, adorando al dragón porque le dio autoridad a la bestia. Y también adoran a la bestia. La bestia habla blasfemias contra Dios y hace guerra contra los santos, venciendo a muchos de ellos, y en una de sus cabezas tiene una herida de muerte, pero su herida es sanada. La segunda bestia surge de la tierra y tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. También realiza grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo. La segunda bestia ordena a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la primera bestia y da vida a la imagen para que hable y haga matar a todos que no lo adoran. La segunda bestia hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender a menos que tenga la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. El capítulo concluye con una advertencia sobre el número de la bestia, que es 666. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. Su primera estrategia
en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. Ahora la pregunta surge, ¿quién es la bestia o qué representa? El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis 12:3 al 5 dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia se nos dice, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a la que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono, o sede de los Césares. La ciudad imperial de Roma, así la Roma pagana, le dio a la bestia su sede o capital. Isaac Bacchus declaró, al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Según Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que coronado se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar del Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 13:6. La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con dos ejemplos. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Jesús fue acusado de blasfemias, pero estas acusaciones eran injustas, porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, Apocalipsis 13:5. Recordemos que Dios nos da una clave para entender los tiempos proféticos. Un día profético equivale a un año literal basado en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Si calculamos el periodo de 42 meses mencionado en Apocalipsis 13:5 usando el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos o años literales. El papado ejerció gran influencia desde 538 después de Cristo hasta el 1798, pero cuando Berthier, un general de Napoleón, tomó cautivo al Papa en 1798, el periodo profético de la supremacía papal terminó. Se cumplió la profecía de Apocalipsis: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Para finalizar, veamos a la segunda bestia. La primera bestia surgió del mar, la segunda subía de la tierra. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético durante el que la primera bestia ejerce su autoridad. Es decir, cobra importancia alrededor de 1798.
Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en 1776, adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como una potencia mundial a finales del siglo XIX. Juan continúa, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En la profecía bíblica los cuernos simbolizan poder. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía. Los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales de gobierno que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos, la libertad política y religiosa. Esta nación nació con una idea, la libertad de adorar a Dios, pero a lo largo de la historia vemos que fue abandonando este principio, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado, según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la Iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Lo fascinante es que cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser y continúa siendo. La historia muestra una sola cosa: Dios es amor, y te explico por qué. Él nos mostró cómo sucederían las cosas, cómo Satanás atacaría una y otra vez, pero Dios siempre estaría ahí para guiar a su pueblo por valles de sombra y de muerte, y que la promesa que Jesús hizo de estar hasta el fin con nosotros siempre se cumpliría. Vivimos en la última etapa de este gran conflicto. Ya acabará pronto. El pecado será exterminado y al final podremos estar con nuestro Dios. Solo debemos aceptarlo. Abre la puerta de tu vida a Dios. No olvides estudiar tu lección. Nos vemos en el siguiente repaso.